Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy, Marcelo José Molina, es especialista en Derecho de Familia y juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario. El lugar judicial al cual llega después de haber trascendido notablemente como juez de familia durante mucho tiempo. Santa Fe, la provincia donde está la ciudad de Rosario, tiene juicio oral para materia de familia desde el año de 1962. Se inició un tribunal colegiado de juicio oral para ciertos asuntos en los cuales privaban los hechos antes que el derecho, y allí se puso divorcio, filiación, alimentos, etc. Y no se reguló adecuadamente la relación interna de los jueces, cosa que se hizo mucho tiempo después con la ley orgánica del Poder Judicial que se llama el número 10.000, y luego se mejoró todavía jurisprudencialmente. Pero en ese momento, aquel tribunal colegiado de juicio oral se convirtió en tribunales de familia por un lado, y tribunales de responsabilidad extracontractual por el otro. José Marcelo Molina desempeñó muy eficientemente un cargo judicial en los tribunales de familia. Y además es un hombre con una vocación de escritor importante. Yo no sé si es un juez escritor o un escritor que se desempeña como juez, ¿no? No sé cuál sería de verdad el adjetivo al sustantivo. Pero apiadándose de algunas situaciones de la vida que tuvo que transcurrió durante su ejercicio, su ministerio judicial, una anécdota de una niñita que en algún momento le hizo una pregunta fue el detonante para que él escribiera un anecdotario de cosas que pasan en el tribunal de familia. Y eso lo publicó en un bellísimo libro. Ahora vamos a mostrarlo al libro, la tapa, para que se vea, porque vale la pena verlo. Que lo llamó ¿Cuánto tiempo es un tiempito? A mí me llamó mucho la atención el nombre del libro, porque además dice muchas cosas. No dice nada, pero dice muchas cosas, ¿no? Y lo leí y me maravilló porque está contado con mucho dolor, con mucha pena, con mucha emotividad, circunstancias de la vida que tuvo que soportar como juez. En ese momento lo llamé, lo felicité, le hice un comentario, no sé si en un Facebook o en alguna parte. Y de allí en más seguí desde mi vejez apostando lo que él estaba haciendo y lo motivé en algún momento. Y publiqué las cosas que estaban haciendo. Y tuve un día la maravillosa idea de esa novela convertirla en obra teatral. En rigor son escenas de teatro, son pequeños cuentitos, pequeñas anécdotas que logró que un cuerpo importante de funcionarios judiciales, de magistrados judiciales conocidos, connotados magistrados judiciales y funcionarios que lo acompañaran, eso lo trasladaran al escenario, y ese ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Ya es un colectivo que ha pasado por todo el país. No sé si cuántas, ahora vamos a preguntarle cuántas provincias, en cuántos escenarios disfrutaron y además se discutió sobre el tema, ¿no? Porque además Molina lo que hizo fue poner en el tapete esas miasmas humanas que se muestran en este anecdotario de cuentos, y eso lo hizo discutir con mucha gente en muchos lugares. Todo eso me decidió invitarlo a este conversatorio, que a pesar de ser conversatorio procesal, yo quiero trasladarle todo eso al proceso de familia, donde yo creo personalmente como procesalista que no está en proceso. Ya veremos si esto es así o no, le daré la chance que me convenza de que sí lo es.
Y sobre todo, al amparo de ese cuánto tiempo es un tiempito, quiero que hablemos del tiempo en el proceso de familia. Porque es allí donde se ve muy, muy dramáticamente que justicia que es tardía, justicia que no llega, justicia que no sirve. Y quiero que charlemos de eso entre ustedes. Y para eso, hola Marcelo, bienvenido. De la más cordial y afectuosa bienvenida a este conversatorio. Para que hablemos de la vida, ¿no? De cuánto tiempo es un tiempito. Empecemos con eso. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que motivó el cuánto tiempo es un tiempito? Después iremos irmanando la conversación como salga. Te escuchamos con toda atención. Bueno, en principio, obviamente que muchas gracias, Adolfo, por esta invitación. Es claro, yo no soy un procesalista, pero me parece que el convite es muy interesante. Le cuento muy rápidamente. Eran 3 hermanitos que estaban en un proceso iniciado por la Dirección de Niñez Provincial. Para que ustedes imaginen, son siempre situaciones gravísimas de vulneración de derechos de los niños y de las niñas. Estos 3 hermanitos ya estaban hacia el final del procedimiento y a punto de decidirse la declaración de situación de adoptabilidad. Los entrevisté como corresponde, como marcan. Buscaban una madre los chicos. En realidad en ese momento sí, ellos buscaban madre y padre. Estaban algunos de ellos, 2 en un hogar de tránsito, en una familia solidaria, perdón, en un hogar de una institución, en un hogar, y el más chiquito en una familia solidaria. Y bueno, lo estaba entrevistando por ese motivo. Y cuando empecé a hablar con ellos, 3, la nena más grande no llegaba a los 7 años, la hermanita 5, y el más chiquito 3, que estaba jugando ahí en el piso con algunos juguetes que yo tenía allí en el juzgado. Empiezo a hablar y la más grande de alguna forma me interrumpe y me dice: vos sos el que nos va a buscar una mamá y un papá. Bueno, le contesto: sí, haré lo posible, puede ser. Dice: ¿cuánto tiempo falta? Y ahí es donde contesto un tiempito. Y cuando contesté un tiempito, por mi cabeza empezaron a aparecer así muy rápidamente expedientes que suben, que bajan, gente que presenta, que vaya a la cámara y que vaya el folio y que baje con esto y con aquello. Y dije: un tiempito. Y ella me retrucó ahí nomás: ¿cuánto tiempo es un tiempito? Y eso lo reflejé en el acta de entrevista. Porque la verdad que es una bofetada. Ellos ya llevaban Al mucho sistema, tiempo. ¿no? A vos, al sistema. A todos. Al primero a mí, que estaba ahí nomás. Claro. Pero hay una bofetada hacia todo el sistema. Y allí, bueno, eso me quedó ahí dando vueltas y como los chicos cuando eran entrevistados por mí tenían la posibilidad de dibujar al solo efecto de dibujar, no para hacer ninguna cuestión de psicología barata, ni mucho menos, ellos podían pegar en las paredes esos dibujos. En una oportunidad viene un periodista, Claudio González, de la capital de aquí de Rosario, y me pregunta por los dibujos y le relaté 3 o 4 de las anécdotas, y me propuso publicarlas en la capital. Y yo, como uno medio desconfiado, a la noche fui y las redacté yo, para que no me las tradujera. Y ahí redacté 3. Una de ellas es un chico de 15 años, que también había sido sacado por la Dirección de Niñez y lo habían devuelto a su hogar. Y cuando yo lo veo que ese chico que supuestamente había vuelto al hogar, alguna cosa rara pasaba y manda una trabajadora social. Cuando vuelve me dice: mira, el chico no está ni en el hogar ni va a la escuela, que era lo que se habían comprometido a hacer. Entonces lo entrevisto, empezamos a hablar. Conmigo estaba María del Carmen Sin, una defensora de lujo que ha tenido el tribunal de aquí de Rosario, con muchos años en derecho de familia. Y cuando empiezo a hablar, el muchacho me dice: yo sé que usted me quiere buscar una familia, doctor, pero no se moleste. Mi vida está acabada. Y la verdad que ahí todos nuestros códigos, nuestras convenciones, nuestras leyes hacen agua por todos lados, ¿no? Por todos lados. La vida de ese chico terminó, o por lo menos la infancia y la adolescencia de ese chico terminó en ese momento, en el momento en que dice: mi vida está acabada. De hecho, después su vida tomó un rumbo complicado. Y en ese momento la miro a Maricín, y a Maricín se le cayó una lágrima. En esos días se jubilaba.
Y bueno, empecé a publicar estos relatos en Facebook, primero para los amigos, y después tuve la idea de compartir con mi hermano Jorge Molina, que es un artista plástico muy reconocido, la idea de compartir algo juntos, porque parecemos el agua y el aceite, digamos, ¿no? Parecemos las antípodas. Yo no soy un escritor, escasamente puedo ser un juez, pero se me ocurrió escribir con relatos sencillos estas anécdotas y empezar a atar algunas ideas. No, pero También, está muy bien escrito, no, pero está muy bien. No soy escritor, pero está muy bien escrito, ¿eh? Sobre todo porque el relato está hecho con frases cortas que todas llegan al lector, ¿eh? Uno se hace la composición perfecta de cada tema porque te va golpeando cada parte. Así que es para recorregir lo que dijiste. bueno, gracias. De igual modo, se me ocurrió plantearlo en tres partes. Una primera con estas anécdotas del tribunal, son todas ciertas, no hay nada que esté inventado. Y después hice una segunda parte que es nosotros, los que estamos en el tribunal, las cosas que nos pasan. Y el tribunal somos todos, abogados litigantes, jueces, trabajadores sociales, y todos los que estamos en el tribunal. Y una última que tiene que ver con mi propia infancia, no porque sea más interesante que otras infancias, pero sí yo entiendo que el juez de familia es una persona que tiene que tener muy en claro qué es lo que le pasó en su vida para poder entender lo que decide. O sea, si el juez no sabe dónde está en su subjetividad, porque la subjetividad la ponemos todos en los expedientes, cuánto de la carga propia está en la decisión, difícilmente logre a veces encontrar decisiones correctas. Uno lo empieza a ver, esto muchas veces, el juez tiene que escuchar mucho a sus empleados. Recuerdo una empleada que en un momento me dijo, qué duro que sos con este padre. Y empecé a hilar algunas situaciones similares y a vincular eso con las propias historias, de decir, a lo mejor sigo haciendo lo mismo, pero uno tiene que revisarse, porque eso no puede suceder. Uno tiene que aplicar el derecho, con la realidad social, y tratando de desubjetivizarse, o sea, que no haya una carga personal en eso. Por eso me parece tan importante hurgar, ¿no? Oiga, te Hurgar detengo, en la te detengo, Marcelo. Has puesto el dedo en la llaga en algo que yo hace mucho tiempo que quiero discutir, que lo sostengo y siempre me ponen excepciones dilatorias delante mío. Yo creo, primero yo estoy desconcertado con los concursos que se realizan en nuestra provincia para acceder al cargo de juez. Porque he visto, personalmente creo que son tramposos en muchas veces, no con todos, pero sí con algunos. Pero he visto que insólitamente se le preguntan un caso, que siempre es un caso de laboratorio, que puede ocurrir una vez cada 1000 años, y que no se concursa nunca la gestión, ni la personalidad. Yo digo, ¿para qué sirve para qué sirve ganar un concurso en derecho de familia si soy desidioso, o no tengo una moral impoluta, o me gusta el dinero que más encima de mi magro sueldo judicial? Porque no se concursa la decencia del espíritu, no se concursa la contracción al trabajo. Y yo tengo que ver que durante muchos años en Rosario, acá al principio, hablo de mi lejanísima juventud, no había jueces de familia, pero sí jueces de menores. Y un juez que había tenido una infancia feliz, lo que estás diciendo vos, y había tenido una familia feliz, era un maravilloso juez de menores. Y un señor amargo, solterón, que fue juez de menores, no sé por qué. Fue tremendo en la vida de los chicos. Yo pude ver eso, porque durante muchos años yo fui camarista, vos sabés, en tu sala, 17 años. Y me quedé en todas las ferias judiciales. Tuve 17 ferias. En ese momento había un juez de lo civil, un juez de lo penal y un juez de la Cámara Laboral. Y hacían la Cámara de Feria. Y me tocó muchas veces intervenir en problemas de menores
solamente votando al lado del juez que llamaba el primer voto, que era el camarista penal. Y vi cosas horrorosas, vi cosas terribles, ¿no? Entonces me parece que lo que está, vos, por lo que he leído de ese tercer librito tuyo, vos has tenido una infancia feliz. Lo notás, estás hablando con orgullo de tu familia, de tu mamá, de las cosas que hacías. Y eso se nota en la labor del juez, porque el juez es él y sus circunstancias formativas, al decir de Ortega. Vos sos vos y un montón de cosas. Toda tu vida está detrás de cada cosa que estás haciendo como juez, ¿verdad? Y eso se ve. Por eso yo creo que lo que has dicho es importante y ojalá alguien lo tenga en cuenta, ¿no? Buscar, no especialistas en familia, pero buscar hombres con infancias felices y familias felices para ser juez de menores o juez de familia. Porque tu caso es aislado, ¿eh? Vos sabés que tu caso es aislado. Entre los tantos jueces de familia hay algunos que no sirven para el cargo. No importa quiénes, pero vos sabés que hay jueces y jueces. Sí, como en todas las cosas, digamos, ¿no? O sea, hay, en todos Claro, los órdenes. pero como en todas las cosas, yo puedo ser un mal abogado o un mal almacenero, pero un juez de familia y un juez de menores no es lo mismo, porque lo que trasciende de su labor No, por puede supuesto. ser terrible. Sí, igual que un juez penal, o en realidad la judicatura, ¿no? La judicatura en general Una es familia la está más es peor, injusta. querido. Sí, Mi está bien. familia es peor. Por eso, ¿cuánto tiempo? Un tiempito. Eso no le Bien, pasa al ahora, juez penal con un asesino. bien, bien, pero por eso le estoy diciendo. O sea, yo no sé si es que la infancia tiene que ser feliz del juez, sino que él tiene que tener muy en claro qué pasó en su infancia, para ver cómo supera eso y que no se le vaya la virome en la hora de firmar una decisión. A ver, el derecho a la debida comunicación, lo que antes llamábamos régimen de visitas, no tiene muchos secretos en lo que es lo jurídico, lo que es lo que está normatizado. El secreto está en cada caso, en cada familia. ¿Quién va a quedar con quién? Y muchas veces, usted lo recordará, se hablaba de los jueces de menores como un buen padre de familia. Y ahí había un problema bastante serio, ¿no? Porque era buen padre de su familia. Y en realidad lo que tiene que hacer es ver las cosas desde el punto de vista de la familia, de la persona que viene a vernos. Desde ese lugar, yo sigo insistiendo en un criterio que tiene la Universidad Nacional de Rosario, que en la formación de los jueces de familia tiene que haber un acercamiento, no una especialización, un acercamiento a otras disciplinas, para poder entender cuando viene un psicólogo a hablar de qué está hablando, cuando viene un antropólogo a hablar de qué está hablando, para poder entender, a ver, cuestiones mínimas como es la evolución de un niño, ¿no? Ahora el Código Civil y Comercial habla mucho de la autonomía progresiva. Bueno, uno tiene que saber cómo se van dando esos pasos de autonomía y tener en cuenta la individualidad de quien viene. No, no es lo mismo un chico de 8 años, y no hablo de clasismo ni nada por el estilo. Un niño de 8 años que está yendo a una escuela de las más importantes económicamente, me refiero, no acá, de las más caras de acá de Rosario, que tiene en su casa Wi-Fi y tiene computador y tiene etcétera, 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 a un niño que está viniendo de uno de los barrios más empobrecidos. El juez tiene que tener en cuenta esa situación. No se le puede escapar, no puede juzgar en ese lugar a todos por igual, ¿no? Y lo que usted decía al principio es totalmente cierto. Si yo soluciono el problema de un niño cuando tiene 25 años, evidentemente no solucioné nada, ¿no? Estoy exagerando tan solo para ser muy gráfico. La infancia tiene plazo de vencimiento, ¿eh? Y no es que tiene plazo de vencimiento a los 18 años, va teniendo placitos de vencimiento. Si usted a un niño en la dirección de niñez lo coloca en una institución a los 3 años, si usted tardó 2 años en resolver, le comió 2 años importantísimos de su vida. Importantísimos, por no resolver. Eso para mí eso es imperdonable. Ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Obliga a una reflexión, obliga a no dejar atrás de escritorio un expediente para dentro de 4 o 5 días, obliga a resolver, obliga a resolver. En niñez y en la materia donde veamos una situación de vulnerabilidad. Eso está clarísimo. Hasta un juez de lo civil y comercial, usted sabe muy bien, los jueces de lo civil y comercial tienen competencia en derecho a la salud, y el derecho a la salud tampoco admite dilaciones en el tiempo, ¿no? Se obliga a resolver
conforme a derecho y lo más rápido posible. Lamentablemente no todo el mundo lo ve así, Marcelo. Pregunto, ¿cuál es la actitud de los jueces de familia frente al defensor del niño? Figura que viene de los pactos internacionales, que está en la Constitución, por cierto, que está en una ley nacional en el caso, una ley provincial que repite a la ley nacional. Y cuando he visto que en algunos tribunales de familia de Rosario ha querido actuar alguien, ha habido siempre una tenaz negativa, sobre texto de falta de legitimación pública, por ejemplo. ¿Qué opinas vos de eso? A ver. Nosotros en Rosario venimos teniendo abogados del niño desde el año 2009, es decir, desde el momento que sale la ley provincial de niñez, porque en realidad no hace falta ninguna otra ley para poder designarlos. Eso se puede, esto estoy hablando de una opinión personal, ¿no? Evidentemente, abogado del niño no es para todos los casos donde haya un niño. Siempre doy este ejemplo. Si un papá y una mamá se ponen de acuerdo en una cuota alimentaria para un bebé, por decir una cifra de 30.000 pesos por mes, la verdad es que poner un abogado del niño ahí es para encarecer, nada más, ¿no? Hay un acuerdo, hay un padre y una madre, y el padre y la madre, o las combinaciones que usted quiera, madre y madre, padre y padre, siguen siendo los representantes del niño como principal representación. ¿Cuándo hace falta abogado del niño? Cuando hay un conflicto de intereses del niño con esos padres, porque están haciendo una mala representación, porque están... Cuando el niño es rehén de sus padres, mi querido. Sí, y por ejemplo, cuando, tome usted el caso de la dirección de niñez, si usted está sacando un niño de su casa porque está con grave vulneración de derechos, evidentemente esos padres no lo pueden seguir representando como tal. Ahí necesita un niño, un abogado del niño. ¿Cómo llegamos nosotros a la designación de abogado del niño? Que es el gran problema. Y ahí hay dos vías. Primero, si el juez lo ordena, si el juez dice, bueno, mire, este niño tiene que tener abogado del niño, siempre tiene que preservar su imparcialidad. El juez tiene que ser imparcial siempre, el juez de familia. Si ese abogado del niño no es un funcionario del juez representando, no, es un abogado de ese sujeto de derecho niño. En ese caso, si no viene designado por el propio niño, recurrirá a lo que hemos hecho siempre, que es a la colaboración gentil de los colegios de abogados, porque hasta hace poquito que tenemos una ley provincial que todavía no ha sido reglamentada, los colegios de abogados siempre han colaborado con ternas, y los abogados, la verdad que muy gentilmente también se han inmiscuido en esto y han aceptado esos cargos, sabiendo que en algunos casos van a terminar trabajando gratis, ¿no? Porque en algunos casos... Yo he visto alguna designación de las listas de defensores de oficio. El sorteo de las listas anuales de defensores de oficio. Cosa que me parece una cosa horrorosa, una perversión del sistema. No, claro. Nosotros, por ejemplo, acá en Rosario siempre hemos recurrido al Colegio de Abogados pidiendo que se nos proporcione una lista de abogados con idoneidad, al menos, en lo que es derecho de familia y de la niñez. No estoy haciendo un mérito de los abogados de oficio, pero en general el abogado de oficio se inscribe en una lista para otro tipo de defensa, para situaciones, bueno, donde no hay una defensa a derechos humanos gravemente comprometidos, como son los casos de niñas y niños. La verdad que el colegio en general siempre ha mandado abogados con cierta formación. Ahora, hay otra forma de designación, que es cuando el propio niño comparece con un abogado del niño. Allí el juez tiene que estar muy atento a que no se trate, porque puede pasar también, a un abogado más para una de las partes. Imagínense, el chico está con la madre y comparece a alguien del mismo estudio jurídico, donde está la madre, que ha sucedido, bueno, no estamos hablando de lo que tiene que ser. Ahora, yo he tenido casos donde el chico ha comparecido con su propio abogado, lo he entrevistado al chico, al abogado, a ver cómo se ha admitido y se ha dado alguna paradoja. Por ejemplo, que los padres o la madre presentaron o consintieron una sentencia y el abogado del niño con el niño la recurriera. Y eso no implica que porque no vino por el sistema de designación oficial, por decirlo de alguna forma, sino que vino por el propio niño, no funcione. Nosotros propusimos esto en su momento, que se prevea esto, y quedó en la ley de abogado del niño, que se prevean las dos posibilidades. Es decir, que si los padres no se ponen de acuerdo, si cada cual quiere un abogado, bueno, que haya una posibilidad de designación con un cuerpo especializado de abogados
del niño que esté manejado, entre comillas, ¿no? Que la lista la tenga el colegio de abogados, que me parece que es la entidad más idónea, el que tiene la matrícula, el que tiene que encargarse de eso. Pero no se puede descartar que el mismo niño, niña, proponga un abogado. Obviamente que todo va a depender de la edad, ¿no? O sea, evidentemente un bebé no va a poder proponer su propio abogado. Hay un problema cuando se busca una representación dentro del mismo seno familiar. Hay que ser muy cuidadoso allí porque la familia de las dos partes están en igualdad de condiciones y hay que ver que no se encuentren sometidos o que estén metidos dentro del conflicto familiar. En alguna oportunidad esto ha pasado también con los propios abogados representantes. Muchas veces recuerdo una persona que después terminamos siendo muy, no amigos, pero con una buena relación, un abuelo que se me ofendió mucho porque era abogado y yo le pedí que por favor no estuviera en la audiencia. Y bueno, se enojó porque dice, yo soy un letrado, y digo, pero usted no se da cuenta que es parte del problema, no parte de la solución. Hay veces que eso hay que charlarlo, no dando órdenes a diestra y siniestra, sino charlando con la gente y haciendo entender que, bueno, el conflicto de familia a veces requiere ciertas actitudes de parte de todos, de parte de todos, de cierta grandeza, y darse cuenta, cuando uno es parte del problema, ponerse un costadito y dejar que el proceso continúe. Eso es cierto, ¿no? Oye, pero a ver, volviendo al abogado, cuando el chiquito tiene 12, 15 años, bueno, si el chico tiene 3, 4, 5 años, el chiquito no puede buscar su abogado. Y no podemos pensar tampoco que se lo ponga el papá ni la mamá. Sobre Exacto. todo, yo apunto al chiquito rehén en el pleito de los padres. Por supuesto. Los padres están disputando bienes o están disputando una cuota alimentaria importante o la tenencia misma del chiquito. En cuyo caso el chiquito es rehén porque no lo dejan visitar al papá, a la mamá o viceversa. Siempre un problema con ese chiquito. A mí me parece que esa legitimación tiene que ser pública. De la misma forma que un insano, que un loco puede ser denunciado como tal por cualquier persona, con mayor razón, un problema de un chiquito que yo lo veo, mi vecino, y yo soy abogado, podría yo tener la legitimación abogadil para hacerlo. Porque más que ser especialista en la materia, es tener interés en resolver el problema chiquito. Sí. Entonces es un problema que procesalmente habría que pensarlo, Marcelo, como un caso de legitimación pública, que son muy pocos. Cuando hablamos de categorías de gente legitimada, yo creo que el abogado del niño descarto que no puede ser sorteado. Eso lo descarto totalmente. Que podamos elegirlo de una terna, viendo la cara del abogado y su predisposición para actuar en el caso, perfecto. Más allá de que tenga 14 o 15 cartones colgados de especialistas de familia, ¿no es cierto? Pero si el chiquito rehén, como los he visto, tiene un vecino que se da cuenta del problema, ¿por qué negarle a él? Cuando la legislación tiene que ser pública. El interés superior del niño, cosa que hablamos siempre, nadie entiende de qué se trata, amerita para que la legitimación sea pública. Y entonces no pueda el juez negarle a un abogado que viene a defender a un chiquito solo porque no estuvo en una lista previa, que es lo que he visto en algún tribunal de familia en el mundo, ¿no? Es decir, a un juez de familia, a un antiguo juez de familia, hoy camarista civil, le digo, che, habría que pensar esto, porque le hacemos mejor a los chicos si alguien quiere bregar bien por el chiquito. Sí, Yo le he visto el igualmente, caso, aún sin tener legislación específica sobre lo que está planteando, lo estoy pensando en este momento, ¿no? Cualquier persona podría, sí, dirigirse al Ministerio Público. El Ministerio Público desde 2015 tiene una doble función, una función de representación complementaria, que es la que conocimos tradicionalmente, pero a su vez tiene una participación como actor principal en la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con problemas de salud mental. Con lo cual ahí también cualquier vecino, cualquier persona de la comunidad se podría acercar al Ministerio Público a los efectos de que ese ministerio inste la designación de abogado del niño. Cuando sea abogado también se podrá ver su propia idoneidad para ese cargo. De igual modo, el juez tiene que tener los ojos muy abiertos, ¿no? Y no dudar
en designar abogado del niño cuando está viendo con claridad que hay una dificultad. Pero es tan solo eso, ¿no? Es la dificultad. Lo que no puede nunca entrar el juez es a tallar en el problema, ¿no? A decir, este tiene abogado del niño porque tiene que ir para tal lado. No, para eso designa abogado del niño. A mí la posibilidad que el juez esté dando órdenes que están imbuidas de pretensión, de formular una pretensión procesal, no, eso no lo puede hacer. Mire, yo tengo una anécdota muy linda con una defensora general que tuvo aquí en Rosario, Alejandra Bernondoni, a pesar de las enormes diferencias que nos separaban en muchas cosas, era una mujer que trabajaba muy querible la señora. Espectacular, Alejandra. Y había una situación en donde una señora tenía una guarda adoptiva de una niña, se la habíamos dado cerca de las vacaciones, había pedido poder viajar a Uruguay o a Brasil. Yo se lo había autorizado, pero al año siguiente seguía con la guarda adoptiva, no había hecho el juicio de adopción. Y bueno, me pidió viajar de nuevo y yo se lo negué. Entonces vino a hablar y digo, mire, entre el derecho a la identidad y el derecho a las vacaciones, usted tiene que preservar la identidad, usted tiene que hacer el juicio de adopción, tiene que concretar esto. Bueno, no lo hacía, y le mando una vista a la defensora general, Ministerio Público, diciéndole, inicie el juicio de adopción. Esas cosas uno firma a veces, y la firma. Entonces Alejandra Bernondoni me vino a ver, y me dice, yo entiendo el panorama completo de lo que vos me querés decir. Lo que no me podés decir es que yo inicie el juicio. Dice, vos me tenés que decir que evalúe la situación de mi asistido y yo veré qué hago. Y tenía la total razón, ¿sí? Evidentemente, había firmado con buena voluntad, ¿no? Dice, bueno, este chico requiere ir para tal lado, pero me había salido de mi rol de juez. Me había colocado quizás sea una sutileza lo que estoy planteando, pero es tan solo No es sutileza, no. Y es muy común los jueces de familia, de menores. El rol del juez, el rol paternalista que asume el juez, hace que pierda ese rol, pierde su imparcialidad. Sí. Da órdenes a terceros para que protejan a alguien, cosa que no puede hacer. Fíjese que en ese punto, lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, esto de cambiar de objeto de protección a sujeto de derecho, ese tema de no estar con el patronato, no tener actitudes de patronato, insisto siempre en que es una actitud racional constante que tiene que hacer el juez en forma permanente, porque una de las primeras reacciones es una reacción del patronato, es esta, inicia el juicio, ¿sí? Entonces, tiene que haber una actitud racional. Yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos desestructurar esta reacción del patronato, sí. Y racionalmente decir, no, lo que yo tengo que hacer es decirle que evalúe la situación de este niño y no ordenar. Esto se da también en lo que es entrevista con niños. Usted sabe que la legislación constitucional e internacional le da al niño el derecho a ser oído y también el derecho a ser parte, que son dos situaciones totalmente distintas. Más que ser oído, ser escuchado. Ese derecho está claro y puede ser escuchado aún sin ser parte, ¿no? La escucha. Ahora, cuando el juez se da cuenta, esto es quizás muy difícil de observar, que ese niño en la escucha está formulando una pretensión. A pesar de que la escucha siempre tiene que ser hecha con el defensor general, tiene que darse cuenta de esa situación. Y quizás levantarse de esa entrevista y dejar que el defensor general entreviste a solas a su asistido, o el abogado del niño en su caso. Una cosa es la situación de un niño que es escuchado, por ejemplo, para la instrumentación de un derecho a la debida comunicación. No te quedas el sábado, vas el domingo, estás haciendo básquet, ese marco de lo que es la escucha del niño, o cosas más complicadas. Y otra cosa es cuando se trata de una pretensión. Por ejemplo, el cuestionamiento a la filiación paterna. O, bueno, ahí ya el juez, si sigue indagando, se empieza a colocar en una situación que no le corresponde, que es la de procurar por una de las partes. Eso le corresponde al abogado del niño, eso le corresponde al defensor general. Yo sé que es dificilísimo, es muy difícil, y muchas veces, especialmente cuando se toman decisiones en forma más o menos rápida, es hasta casi imposible a veces de darse cuenta de esa situación. Pero no siempre es tan complicado, ¿no? O sea, oye, yo quiero detenerme aquí. En estos conversatorios hablamos mucho del concepto de imparcialidad.
Y yo estoy seguro, después de tantos años de estar de un lado y del otro del mostrador, que nuestra justicia es dispositiva y acusatoria. Y sin embargo, todos nosotros, todos, yo, ustedes, todos, hemos sido formados en lo más rancio del sistema inquisitivo. Quiero recordarte, cuando yo estudiaba Derecho Procesal Penal, y estudiaba en la Escuela Cordobesa de Alfredo Vélez Mariconde, decíamos dos cosas que me parecen un disparate. Primero, que el imputado era el objeto del proceso penal, no el sujeto principal, era el objeto. Y el segundo era que el fiscal era la parte imparcial del proceso penal. Yo aprobé procesal penal con esa definición, la parte imparcial. Con los años pienso que es una contradictio in termini. ¿Cómo que parte imparcial, no es cierto? Entonces nosotros nos hemos formado en la facultad como jueces empoderados, particularmente en materia de familia y en materia de menores, particularmente. Y hemos perdido la ajenidad, la terceridad, la neutralidad, porque cuando vos estás resolviendo un problema entre marido y mujer, los dos requieren el juez. Y cuando el chiquito es rehén, el chiquito también requiere del juez, pero también los padres requieren del juez. A mí me gusta decir que la jurisdicción es como el sol, que sale para todos. No puede tapar más a uno que a otro. Y sin embargo, te acabas de decir que es muy difícil, y yo sé que no es muy difícil, porque hemos sido preparados al efecto. Nadie nos enseñó cómo se actuaba cuando dijeron la ley es así. Nadie nos lo enseñó. Lamentablemente, tenemos nosotros en materia procesal una normación francamente incoherente. En materia penal tenemos el sistema, el código, con el sistema acusatorio más acusatorio del país. Es nula una sentencia penal de condena a base de una prueba colectada de oficio. Y ahora tenemos un proyecto de Código Procesal Civil que está todo lo contrario, está en los antípodas de ese código. Es harto, recontra inquisitivo. Entonces, esta incoherencia normativa hace que estemos siempre a los tumbos, los jueces, que los abogados no sepamos qué hacer. Porque a la tarde al juez tal le corta la mano sin prueba de oficio y a la mañana le corta la mano si no prueba de oficio. Esta incoherencia no la ve nadie, particularmente esta gente que está haciendo esta comisión que sale del Poder Judicial, ¿no? Lo que es una pena porque a la gente de afuera nos ve con ojos incoherentes. No es razonable que en un piso se actúe así y son todos jueces. Pero además, conforme a la ley orgánica, nos subrogamos automáticamente. Vos, camarista civil, podés llegar a integrar una cámara penal. Sos un natural, suplente, reemplazado. ¿Y qué llegamos con las manos así? Nadie nos preparó, ¿no? Y eso alguna vez, vos sos un hombre joven y con trascendencia en el tribunal, tendrías que pensar y estudiar cómo se capacita en el sistema de enjuiciamiento. Que a mí me hace pensar que la gente no nos cree. No nos quiere ni a vos ni a mí. Nadie nos quiere. Doña Rosa cree que somos una gavilla de alegres bandidos y prefiere el peor de los pleitos a caer en tu mano o en la mía. Pero esta es la verdad. Es una deuda que tenemos todos, Marcelo. La tenemos todos. Pero quiero volver al librito porque ya me queda un poco rato de charla y esa perlita no me la quiero perder. ¿Cómo fue que se escenificó ese librito? Bueno, en la primera edición del libro, le aclaro, esto... ¿Lo tenés ahí al libro? ¿Lo tenés a mano? Tengo acá la segunda edición. Sí, mira que a ver, ¿cuánto tiempo? Además tiene un dibujito precioso, es que es una calecita eso. Sí, es una calecita hecha por mi hermano, es a su vez un reloj de arena. ¿Sí? Mirá, qué lindo. Una calecita en un reloj de arena. O sea, muy buen dibujo, muy decidor, ¿no? Muy lindo. El trabajo de mi hermano puede ser visto por toda la ciudad, porque es un muralista, ¿no? Puede encontrar por diversos murales de la ciudad. Y bueno, con esa pinta? ¿Él pinta acuarela, pinta óleo? ¿Qué pinta? Sí, pinta acuarelas, es una de sus técnicas, y el filete porteño es quizás
su principal técnica, pero Es se ve hace mucho. filetista Sí, me decía. sí. Pero ya no hay más filetistas. Jorge es artista distinguido por el Consejo y es un artista muy reconocido en Francia. Es un tipo muy, en lo que es arte y muy O sea comprometido. que no es como nosotros, es un tipo importante. Usted no importa. No, usted. Pero bueno, se puede ver los murales de Jorge en toda la ciudad de Rosario. Una persona muy comprometida con lo social. Y yo le decía que con este libro, es todo a pulmón esto, ¿no? El libro, no hay ganancia económica atrás de esto. Recorrí muchos Nunca pueblitos la hay, nunca la no, hay, no. Hay recorrí vocación, simplemente. muchos pueblos de la provincia, en comedores escolares, bibliotecas populares, donde me invitaron, colegios de abogados, iba a dar la charla y siempre terminaba como escenificando las anécdotas. Y se me ocurrió en enero del año pasado, digo, yo tengo que escribir una obra de teatro. Cuando lo planteé, creo que excepto mi familia, el resto me miró con cara como diciendo, si vos nunca escribiste, no tenés ni idea del teatro. Digo, no importa, lo que importa es provocar la reflexión, provocar el debate. Así que la escribí, la repasé y a fin de enero de En ese tus año ya la tiempos tenía. libres, Sí, estaba en tus justo en la fines de feria de. semana. Así que bueno, mi señora me quería matar, mis hijos, excepto las vacaciones que tomamos, el resto me lo pasé escribiendo la obra de teatro. Y cuando pensamos en ponerla, digo, bueno, algún grupo de teatro independiente, y después digo, no, esto tenemos que ser nosotros, tenemos que ser los del Poder Judicial. Y ahí en la sala mía, que estoy yo ahora, que está Mario Chomet, Jessica Chinari, Sabrina Campbell, Nicolás Villanueva, que es un grupo de gente maravillosa, les propuse que ellos sean los actores. Dijeron que sí en forma inmediata. Y después se fueron sumando Néstor García, juez de Civil 6, Eduardo Ororio, que era juez jubilado ya en ese momento. Yo a Eduardo lo llamé y le dije, voy a hacer una obra de teatro y quiero que actúes. Y Eduardo me dijo, sí, dale, ¿cuál es mi rol? Transexual. Dice, bueno, dale, vamos por adelante. Así que, y Ahora, el ¿cómo costume elegiste consigo. semejante transexual? Pero lo hizo en forma maravillosa. Maravilloso, Y, sí, sí. y después la consigna fue gente, bueno, secretarias, defensoras, pasantes, practicantes, toda gente del Poder Judicial, excepto jueces o juezas de familia. ¿Por qué? Porque me parecía que ellos están en la trinchera cotidianamente y una persona que No viera podía eso, hacerlo. no podía ser. Y después recurrí a la asociación médica, porque un grupo de adolescentes que hace teatro en la asociación médica para que hicieran los roles de adolescentes y de niños, porque nosotros eso no lo podíamos hacer, obviamente. Y bueno, lo presentamos en la Facultad de Derecho de la UNR, cuyo decano tuvo la osadía de aceptar esto sin saber de qué se trataba. Lo hizo tan solo porque éramos nosotros, pero nada más. Lo presentamos, fue realmente una cosa muy interesante, había más de 300 personas en un aula que es mucho más pequeña, y después de eso hicimos una presentación en Sala Labardén con 500 personas aquí en Rosario, y recorrimos la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Junín, estuvimos en San Martín, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Pilar, y después tuvimos que parar por el COVID. Pero acá en Rosario hicimos 2 presentaciones más a fin de año en la Universidad Católica de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Era una sola función y la facultad nos propuso hacer una más porque se había llenado. Y en esa función de noviembre del año pasado aparecieron unas personas con unas batitas blancas diciendo que ellas eran personas apropiadas en su infancia, pero no en la época de la dictadura. Estamos hablando de situaciones donde a lo mejor a una madre se le decía que su hijo había nacido muerto y lo cambiaban a otra persona, ese tipo de. Y que estaban buscando a su familia. ¿Y por qué ellas no estaban en la obra de teatro? Yo en ese momento pues la obra de teatro es con debate, ¿no? Di una explicación que la verdad me dejó totalmente insatisfecho. Una explicación que. Y ese domingo, eso fue un viernes, el domingo me senté en la máquina y dije, yo tengo que hacer un monólogo más para esta gente. Lo hice, se lo mandé a la persona que habló, que la ubiqué. Digo, esto no le va a caer mal, porque uno tiene que ser respetuoso. Es el único monólogo donde no fue algo así visto en mi juzgado. Y la llamé a María del Carmen Musa, jueza de menores y actriz, ¿no? O sea, y digo, María del Carmen, ¿te animás a hacer esto para el día jueves? Es decir, 3 días.
Y María del Carmen hizo una actuación que es memorable, y que forma parte de la grabación que está en YouTube. Le hemos agregado esa actuación de María del Carmen exponiendo una situación de una persona que luego de la muerte de su madre se da cuenta que no era hija biológica de su madre y empieza a preguntar por sus orígenes y va de oficina en oficina sin que nadie le dé una respuesta satisfactoria. Así que bueno, hemos hecho una recorrida muy grande en lo que es YouTube. Lo ha visto muchísima gente, tiene casi 3.000 visitas, que a lo mejor para otros es poco. Para una obra de teatro protagonizada por ¿Cómo se Jueves, llega en YouTube? ¿Qué se pone? ¿cuánto tiempo es un tiempito? ¿Le aparece? Poniendo cuánto aparece, y en Google, si uno pone cuánto tiempo es un tiempito, accede a la primera edición completa, tal cual fue publicada en su momento. O sea, eso estamos muy bien, y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido muy satisfactoria, porque provoca el debate. Nosotros no quisimos presentar al juez en su trabajo, no, es la vulnerabilidad de todos, incluida la del propio juez, incluida la del propio juez. Pero es más que nada, el protagonista es la gente que va a un tribunal. Oye, quien actúa como juez en la obra fue alumno mío en la especialización de magistratura. Y cuando yo lo veía como alumno, era un juez potencial, ¿no? Me gustó mucho lo que hizo, me gustó mucho. Bueno, ahí a Néstor García, una de las cosas que más, claro, Néstor García es juez en lo civil y comercial, y es un excelente juez en lo civil y comercial, y ponerse en el rol de un juez de familia, que es mucho más... Lo asumió perfecto. Lo asumió perfecto. Ahora el juez de familia es más decidor porque toma decisiones en forma instantánea y muchas veces verbal. No se olvide, esta charla va para todo el país y para Latinoamérica. Acá en Rosario, el juez de familia tiene competencia en violencia familiar también, cosa con la cual estoy de acuerdo. Pero bueno, son decisiones casi instantáneas, tomadas durante toda la mañana. En la obra ustedes van a ver una secretaria que entra permanentemente, esa es la secretaria de violencia familiar. Y bueno, y se toman decisiones con la prueba que se tiene en ese momento, ¿no? Por eso por ahí es tan difícil a veces de ponerse en el lugar, qué le pasa a este hombre en la mañana. Oye, yo creo, no coincido contigo, porque creo que la competencia de violencia familiar excede lo que ustedes tienen que hacer. Hace que la maravillosa obra de Bien se convierta en otra situación, cuasi policíaca. Y ustedes no son para ser policiales, ¿no? No me gusta que la competencia la tenga otro tribunal. Porque en violencia familiar, más que familia, se penaliza la cuestión. Un juez de familia no puede penalizar la cuestión, ¿no? Cuando vos le prohibís al marido que llegue, en fin, hay prohibiciones que inciden mucho en la familia y que no me parece razonable. A mí vejez, que lo tuvo un juez de familia, que tiene que solucionar el problema familiar. Exactamente al revés, ¿no? Pero bueno, esa es la vida, esa es lo que está. Entonces, Marcelo, estamos llegando al final de esto. Me gustó mucho esta charla. Me gustó realmente mucho. Hemos dejado claro que se puede ingresar a la obra, ver el librito ese. Te dejo un par de minutos para que me des un mensaje a la gente que nos escucha. Desde tu óptica de juez de familia, comprometido con lo que haces y con una vocación, una extraña vocación de escribir lo que estás sufriendo en la justicia, ¿no? Te dejo 2 o 3 minutos, dame un pensamiento final para la gente. ¿Cómo no? Tan solo le voy a decir que nos queda pendiente la actuación de oficio. Eso ha quedado pendiente para seguir charlándolo. El mensaje me parece que tiene que ver cómo nos paramos frente a la problemática de la familia en crisis, ¿no? Porque de eso es lo que nosotros estamos hablando desde el punto de vista del derecho. En eso yo creo mucho, especialmente en lo que es el rol del juez, pero también lo podemos pensar en el rol del abogado, el abogado litigante. No hay caso sin abogado litigante, eso no cabe ninguna duda. Que es en ese punto de vista, ese acercamiento al problema. Y lo veo desde el juez. A mi juicio, el juez de familia es una persona que tiene que actuar primero con las patas en el barro. Y digo patas y barro como para ser bien provocativo, ¿no?
es los pies no sobre la tierra, sino metidos adentro de la tierra, saber muy bien lo que pasa en la calle. No puede ser un teórico del conflicto, tiene que haberlo vivido, tiene que darse cuenta, tiene que Ni un saber dónde está la idiota, cortada. ni un idiota. Tiene que saber dónde está la cortada del mangrullo, tiene que saber dónde está el barrio y diferenciar y darse cuenta de eso. No hablo de un buen padre de familia, hablo de una persona con las patas del barrio. Lo que no puede olvidarse es que sus manos están en la Constitución y en la ley. No puede olvidarse de eso, no puede resolver tan solo con la realidad social. Tiene que estar imbuido de los valores que surgen de la Constitución, de la legislación. No hacer constitucionalismo tampoco, sino darse cuenta que él está aplicando legislación y está aplicando también el saber ese que tiene, que surge de tener las patas en el barro. Son el equilibrio de las dos cosas. Cuando un juez aplica la ley por la ley misma, a eso me refiero, la ley por la ley misma para dar la entidad como tal, y se olvida de la consecuencia de lo que está decidiendo. Y siempre hablo de lo que está decidiendo y no de lo que pretenden las partes, sino de lo que él está decidiendo, se está equivocando. Y cuando ve las cosas únicamente de la realidad social, también se está equivocando, y se está equivocando gravemente. Ahora, aplicar la ley es aplicar la ley en su totalidad. Es decir, si él ve que una norma determinada del Código Civil y Comercial, de una ley para el caso concreto se contrapone con la Constitución, debe hacer eso, debe declarar esa situación, no hacerlo subrepticiamente y tomar una decisión en contra del ordenamiento legal, que para eso está, para eso tenemos Código Civil y Comercial, para eso tenemos legislación y tenemos Constitución. Ese juez que piensa que se resuelve todo de la Constitución también se está equivocando. Es decir, tiene que lograr un justo equilibrio, ¿no? Una cosa muy equilibrada. En este punto yo retomo, después de tantos años, esta idea de valores, legislación, normas y realidad social, esa cosa compleja, ¿no? Ese pensamiento complejo que el juez de familia no se le puede escapar. Al abogado tampoco y al resto del sistema tampoco. Marcelo, me encantó la charla. Primero aprendí y más me entretuve. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Te aviso cuando aparece esto en internet. Un abrazo y gracias. Hasta gracias, siempre. Adolfo, gracias a usted. Gracias.